Hola, buenas tardes. Se va acercando cada vez más gente al encuentro. Este es el segundo encuentro de los 4 que vamos a tener en el ciclo de Schelling Ineludible, organizado por Jorge Fernández, Carolina Jürgens, y vamos a dar inicio a este segundo encuentro con la presentación de quien presentó al expositor la semana pasada. Es decir, vamos a hacer el juego de ping-pong. Es decir, quien expuso presenta y quien presentó expone hoy. Así que quienes nos acompañaron ya se habrán dado cuenta que Mario Gómez Pedrido va a presentar a Carolina Jürgens, y Carolina Jürgens será quien nos va a brindar hoy su exposición sobre la esencia de la libertad humana en Schelling. Damos entonces así, te paso, Mario, la Sí, por palabra favor. seguida, así ya, ahí está, admitimos a los próximos y iniciamos, te escuchamos con mucho gusto. Y Carolina, Perfecto. muchas gracias también por toda tu gestión en este Schelling ineludible, así que es ineludible. Por favor, al contrario. Bueno, muy bien. Entonces, en esta inversión de roles, que lleva a la indiferencia, por supuesto, ante todo, bueno, me agradezco yo también a Jorge Fernández por la invitación al Seminario de Hermenéutica de la UNSAM y a la Red Iberoamericana de Idealismo Alemán y Romanticismo por la organización. Este es el segundo de los 4 encuentros del ciclo titulado Schelling Ineludible. Y hoy en este segundo encuentro expone Carolina Jürgens, a quien voy a pasar a presentar en este mismo momento. Carolina es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, es doctoranda en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, realiza su tesis sobre las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana de 1809 de Schelling y la vinculación que existe entre la esencia de la cópula en el juicio y el concepto de libertad. En este momento es becaria doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, cuya sede de trabajo, en su caso, es la Universidad Nacional de Tucumán. Ha sido también becaria en Alemania en el año 2011 en la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, e integra también diferentes proyectos de investigación en la UNSAM y en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha participado también en diversos congresos de su especialidad. Bien, y el título de la charla es, conferencia, disertación, es La esencia de la libertad humana. Así que si a ustedes les parece, los dejo ya en comunicación con Carolina, y para todos los que quieran ir adelantando preguntas, las pueden escribir en el chat, yo las voy viendo, y si no, bueno, después cuando Carolina termina, abrimos el espacio de preguntas que moderaré yo también, como hicimos la vez pasada, ¿sí? Bien, dicho esto, ya me silencio y los dejo con Carolina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Laura, y al Centro de Estudios de Hermenéutica por el espacio que nos están brindando. Y también quiero agradecer, antes de empezar, a Jorge también por esta propuesta de participar en este ciclo. Bueno, les voy a compartir ahora un breve esquema de la exposición. Se puede ver, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a realizar una introducción a la obra. La obra de Schelling presenta a la historia de la filosofía un desafío. Varios intérpretes han procurado mostrar que ella constituye un largo esfuerzo por exponer su sistema, habiendo una continuidad y desarrollo conjunto en sus distintos escritos. Especialmente, gracias a los estudios y aportes de Walter Schultz y Xavier Tillet, la obra de Schelling ha empezado a ser considerada como una filosofía en devenir e incluso el culmen del idealismo alemán, resaltando así tanto su carácter unitario y de desarrollo continuo como también de reelaboración constante de los problemas principales del idealismo. En este encuentro intentaremos mostrar cómo y por qué Schelling convierte la libertad en uno de los puntos rectores del sistema, inaugurando así el denominado sistema de la libertad.
Tillet afirma que una de las máximas preocupaciones de Schelling al escribir sus investigaciones sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados era subrayar su novedad al tiempo que está preocupado por volver a ligarla a su sistema y remarcar la continuidad con el mismo. En Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, de ahora en más investigaciones, Schelling se propone realizar una exposición de su sistema. Expresa que hasta ahora sus obras han sido fragmentos de un todo, y que la única presentación científica de su sistema no fue concluida ni entendida. El presente tratado es el primero en el que Schelling expone, según sus propias palabras, con total precisión su concepto de la parte ideal de la filosofía. Las investigaciones se presentan como una obra fundamental en su pensamiento al operar como bisagra entre la parte real, en la que el punto de partida de su especulación es la naturaleza como objeto, y la parte ideal de su filosofía, en la que el punto de partida será el espíritu como sujeto, a la cual él decide dar comienzo con estos escritos. Su problema principal es el de conciliar la contradicción entre necesidad y libertad. Resuelta ella, puede dar con el inicio del sistema. Por parte ideal, entiende el inicio de una forma ideal de la filosofía, en la cual lleva a cumplimiento su filosofía de la naturaleza y su filosofía trascendental. La libertad permitirá posteriormente el despliegue de un sistema del tiempo y el salto a una filosofía del absoluto comprendida desde el absoluto mismo. No es casual que Schelling haya decidido inaugurar la parte ideal de su filosofía, ni más ni menos que con un ensayo sobre la libertad humana, dado que el hombre es el culmen de la naturaleza y la libertad la característica principal de la esencia humana. La libertad será uno de los puntos rectores y centrales del sistema. Schelling ya había anticipado en su obra del yo como principio de la filosofía que la libertad es el inicio y fin de toda la filosofía. También en una carta muy conocida, Hegel le había afirmado que la libertad era el alfa y el omega de la filosofía. Entonces, en ese sentido, la libertad da razón de la filosofía en su sentido más profundo. Solo puede pensarse la filosofía desde la libertad. En consecuencia, si se quiere desarrollar un sistema filosófico, ha de tenerse a la libertad como centro especulativo y como condición inicial de su exposición. Schelling declara en el prólogo de su obra que ya es hora de que aparezca la superior, o mejor dicho, la verdadera oposición, la de necesidad y libertad, con la que llega por vez primera a consideración el punto central más íntimo de la filosofía. Exponiendo esta oposición, llegará al núcleo del sistema. A su vez, Schelling debe enfrentar en esta obra las acusaciones que recaen sobre él de panteísta, involucrándose así en la llamada disputa del panteísmo. Procurará mostrar que un sistema que conciba a todas las cosas en Dios no anula la libertad humana. Las investigaciones aparecen por primera vez en 1809 en un volumen denominado Escritos Filosóficos, en el cual Schelling incluye otras obras anteriores cuyos contenidos él considerará también pertenecientes a la parte ideal. Afirma que por problemas de exposición, falta de claridad, no se ha comprendido su sistema en otra obra, Filosofía y Religión, por lo que en esta decide clarificar su idea de sistema. Por lo tanto, realizaremos aquí un recorrido por la obra de 1809 para ofrecer algunas perspectivas en torno a su lectura y procurar cartografiar aquellos elementos constitutivos de su sistema de la libertad que se presenta como vivo y dinámico. Nos enfrentamos a la dificultad de que Schelling quiere exponer su sistema de la libertad, pero su exposición no es del todo sistemática. El origen y la estructura de las investigaciones se pueden rastrear sobre la base de las entradas de Schelling en sus diarios. Se puede distinguir una introducción y 3 secciones. Falta la mención explícita de más secciones, pero se puede identificar una cuarta, cuyo tema al menos Schelling menciona en sus diarios. Al final de la obra hay consideraciones finales y un resumen de los resultados con respecto al problema de un sistema de la libertad y del panteísmo. En esta exposición, por lo tanto, seguiré esta estructura. Realizaremos primero entonces un recorrido por la introducción, luego expondremos los problemas que plantea en la primera sección de su obra, la deducción filosófico-natural, en la cual empieza a indagar en los principios en la naturaleza. Luego la tercera sección, que es la deducción de la posibilidad del mal, luego la deducción de la realidad del mal, y finalmente esta cuarta sección que había mencionado, la libertad de Dios, para concluir con la resolución
de la cuestión, que Schelling la va a encontrar hallando tanto el inicio del sistema, en el inicio de la creación, como en la meta que tiene la creación en tanto que autorrevelación del absoluto. Schelling inicia sus investigaciones afirmando que con ellas se apunta a una doble caracterización del concepto de libertad. Por un lado, como un hecho real cuyo sentimiento está grabado en cada uno, y por otro, como un concepto que se relaciona con la totalidad de una concepción científica del mundo. Como ningún concepto puede ser determinado de modo aislado, comprender a la libertad como concepto que refiere a un hecho es también comprenderla en su relación con la totalidad, la cual le da su consumación científica última. El concepto de libertad, si acaso tiene alguna realidad, dice Schelling, no puede ser meramente un concepto subordinado o accesorio, sino uno de los puntos rectores y centrales del sistema. Por lo tanto, ambos aspectos de la investigación se funden en uno. Realizada esta aclaración, Schelling retoma la crítica de que el concepto de libertad es incompatible con el del sistema y que toda filosofía que tenga pretensiones de unidad y totalidad termina desembocando en una negación de la libertad. Él va a presentar su filosofía como la posibilidad de pensar sistema y libertad. Schelling se propone dejar en claro su crítica a la creencia de que el concepto de libertad es incompatible con el del sistema. Menciona precisamente lo que él llama un antiguo dicho, pero en absoluto olvidado, según el cual el concepto de libertad es incompatible con el del sistema, y toda filosofía que tenga pretensiones de unidad y totalidad acaba desembocando en una negación de la libertad. Acá está haciendo referencia a las críticas que le va a impartir Schlegel y a las críticas al espinosismo también planteadas por Jacobi. La manera, dice Schelling, de evadir este problema es renunciando a la razón, pero para él esto es más bien una huida y no una victoria. La renuncia a la razón refiere a la posición de Jacobi en la disputa del panteísmo, quien propone realizar un salto mortal para superar al espinosismo a la creencia en una causa inteligente y personal del mundo que sostiene la individualidad personal. Este Dios de Jacobi, para que tenga existencia y realidad efectiva, poseerá la capacidad de obrar, o sea, el acto soberano de la libertad. Establece la dicotomía entre libertad y necesidad, que es retomada por Schelling en las investigaciones. Entonces va a afirmar Schelling que de la misma manera, otro podría entonces negar la libertad para arrojarse a los brazos de la razón y la necesidad, sin que hubiera ningún motivo de triunfo por ninguno de los dos lados. Y esta opinión será la que se formula como el único sistema posible de la razón es el panteísmo, pero este conduce inevitablemente al fatalismo. Con esta alusión clara a Schlegel, quien en su Indierbuch afirma que el panteísmo es el sistema de la pura razón, Schelling se propone confrontar las distintas interpretaciones en torno al panteísmo. Para descartadas estas posiciones, mostrar que es posible pensar un sistema de la razón compatible con la libertad. El fatalismo es uno de los problemas que trae aparejada la noción de inmanencia, adjudicada aquí a Spinoza, en tanto que el fatalismo concibe un ser finito, inmerso dentro de una totalidad de relaciones causales inmediatas, y cada cosa finita se presenta dentro de relaciones determinadas con todas las cosas finitas y próximas. Entonces, a continuación, Schelling va a desarrollar tres interpretaciones en torno al panteísmo que podemos enunciar según las siguientes proposiciones. 1, todo es Dios. 2, cada cosa individual es Dios. Y 3, las cosas en total no son nada. Expondremos cada una brevemente. 1, todo es Dios. Puede interpretarse el panteísmo como una total identificación de Dios con las cosas, una fusión de la criatura con el creador. De esto, según Schelling, se siguen afirmaciones rígidas e insostenibles. Clásicamente se ha adjudicado esta posición a Spinoza. Sin embargo, afirma el filósofo de Leonberg, pero resulta apenas pensable una distinción más absoluta entre las cosas y Dios que la que se encuentra en la doctrina de la que se ha tomado como representante clásico a Spinoza. En Spinoza, la diferencia entre Dios y las cosas es una distinción absoluta. Dios es aquello que es en sí y que solo se puede concebir a partir de sí mismo. Lo finito es aquello que es necesariamente en otro y solo puede ser concebido a partir de ese otro. Las cosas son distintas de Dios según esta doctrina toto genere. Sea cual fuera la relación que tienen con Dios,
están separadas totalmente de él por el hecho de que solo pueden ser en y después de otro, y de que su concepto es un concepto derivado que sería completamente imposible sin el concepto de Dios. Solo Dios es subsistente por sí mismo y originario. Solo Él se afirma a sí mismo, y todo lo demás se comporta respecto a Él como afirmado, como consecuencia respecto al fundamento. Es por esta diferencia que las cosas singulares, reunidas, no pueden constituir a Dios, porque ninguna unión puede cambiar lo que es derivado en su naturaleza por algo originario en su naturaleza. Esta es una lectura que hace Schelling de Spinoza, y también de alguna manera una apropiación y reconocimiento del mismo, porque este tema de la relación entre el fundamento y lo que fundamenta, las cosas como fundamentadas, las va a retomar después para explicar los principios en Dios. La segunda interpretación en torno al panteísmo dice: cada cosa individual es Dios. Cada cosa sería un Dios modificado que se identificaría con Dios, pero un Dios modificado no es Dios en el sentido propio y eminente del término. Esta observación vuelve a llevar a la cosa a su puesto, un puesto que la separa eternamente de Dios y que hace inviable este tipo de panteísmo. Y es aquí, en el marco de esta discusión, que Schelling va a referir la razón de estas malinterpretaciones al malentendimiento generalizado del principio de identidad, que en breve vamos a adentrarnos en la exposición que hace Schelling de este tema. La tercera interpretación, que va a ser sobre el panteísmo, es la que se puede enunciar como: las cosas en total no son nada. Sostiene la anulación de toda individualidad: al ser todo Dios, las cosas no son nada. La respuesta a esta posición también está dirigida explícitamente a Spinoza. Schelling argumentará que si Spinoza no reconoce fuera de la sustancia más que las meras afecciones de la misma, que él considera como las cosas, las afecciones o modos o determinaciones no expresarían nada esencial o positivo. No se podría decir nada acerca de lo que son estas cosas por sí mismas. Sin embargo, prosigue el filósofo, no se puede inferir de lo insuficiente de esta determinación que las cosas no contengan en absoluto nada positivo, aunque fuera de modo derivado. Las cosas no pueden ser anuladas en su individualidad porque contienen algo positivo que proviene de la sustancia absoluta o Dios de modo derivado. La crítica principal que Schelling dirige a Spinoza se concentra en su siguiente aseveración: el fallo de su sistema no reside en modo alguno en que sitúe las cosas en Dios, sino en que sean cosas. Esta posición es llamada panenteísmo, es decir, que todas las cosas en tanto cosas son en Dios. Como afirmamos previamente, en el marco de la segunda interpretación, Schelling va a referir la razón de todos estos malos entendidos en torno al panteísmo al mal entendimiento generalizado del principio de identidad o del sentido de la cópula en el juicio. En cuanto a esto, Schelling sigue en líneas generales a Leibniz, quien considera que la verdad de un enunciado se establece por el hecho de que el predicado está contenido en el concepto completo del sujeto. El núcleo de su sistema se fundará en la comprensión del principio de identidad como una relación entre antecedente y consecuente, en la que la cópula será directriz y pondrá una diferencia en lo fundamentado. Es comprendida como dinámica y portadora de verdad. Es una identidad que se caracterizará por poner la diferencia en el predicado. No es una identificación entre los dos términos como si ambos fueran iguales y sin diferencia alguna. Por eso, esta es la primera característica que Schelling va a descartar del principio de identidad. Va a afirmar que no se está hablando de una equivalencia o de una igualdad. Y por eso va a afirmar lo siguiente, cito: aunque se le pueda hacer comprender de inmediato, incluso a un niño, que en ninguna posible proposición que según la explicación adoptada enuncie la identidad del sujeto con el predicado se expresa una equivalencia o ni siquiera una relación no mediada de ambos, en cuanto que, por ejemplo, la proposición "este cuerpo es azul" no significa que el cuerpo sea también azul en aquello mismo, en lo que y por lo que es cuerpo, sino que aquello mismo que es ese cuerpo también es azul, aunque desde otra consideración. Sin embargo, no cesa de presuponerse tal cosa en nuestros días
en relación con un empleo eminente del principio de identidad, lo que delata una ignorancia total sobre la esencia de la cópula. Aquí, Schelling afirma que hasta un niño inmediatamente comprendería que en las proposiciones de identidad entre sujeto y predicado no se está afirmando una equivalencia o ni siquiera una relación inmediata entre ambos términos. Esta figura del niño, de lo infantil, volverá a tener lugar unas líneas más abajo. Esto nos da a entender que la cópula establece una mediación entre sujeto y predicado. La conexión entre ambos términos está mediada por la cópula, quien portará la diferencia en su ser eminentemente creadora. Este vínculo está mediado por una cópula que establece la diferencia, que la funda en el predicado. La explicitación del sujeto es el establecimiento de una diferencia en ese sujeto, que parece no salir de sí si no fuera por el dinamismo creador de la cópula que opera la externalización del sujeto en el predicado. Cuando afirma entonces Schelling este cuerpo es azul, refiere a un todo, a una unidad como fundamento de propiedades distintas. El cuerpo será la unidad, el fundamento de todas las notas que convengan al cuerpo, y todas las notas pueden ser comprendidas como un todo. Para clarificar su postura, Schelling comienza a dar ejemplos más elevados del principio de identidad, partido desde uno muy concreto, hasta llegar a los últimos dos ejemplos, que van a ser la identidad entre el bien y el mal, y la identidad entre lo libre y necesario, que son las dos identidades en torno a las cuales gira su obra. Entonces dice, veamos otro enunciado, el bien es el mal. Es como decir que el mal no tiene el poder de ser por sí mismo. Lo que es ente en él es el bien, considerado en sí y para sí. El enunciado del bien es el mal descarta entonces comprender el mal como privatio bonis. Con este enunciado, Schelling ya nos comienza a hablar de una positividad del mal que será clave para la comprensión de la libertad humana como capacidad para el bien y para el mal. El poder del mal no está en él por sí mismo, sino que lo que es ente en él es el bien considerado en sí y para sí. Hay mal porque hay bien, y el mal fundamenta su existencia en el bien. Hay una identidad dialéctica entre bien y mal. También rechazará Schelling la igualdad entre lo necesario, comprendido como la naturaleza, y lo libre, comprendido como el mundo moral. Lo libre no puede ser reducido a una fuerza natural sometido al propio mecanicismo de la naturaleza. Para Schelling, los malentendidos que acaba de mencionar, referentes a la total identificación entre los términos o la reducción de uno al otro, cuando no son intencionados, presuponen un grado de minoría de edad dialéctica que la filosofía griega para él ya había superado. Que se den estos malentendidos hace que sea un deber imperioso recomendar un estudio profundo de la lógica. Y ahí dice que la vieja y profunda lógica distinguía a sujeto y predicado como antecedente y consecuente, expresando con ello el sentido real del principio de identidad. Su sentido real, entonces, como afirmamos previamente, no es la igualdad, sino la relación de consecuencia. El sujeto opera como el antecedente, mientras que el predicado es su consecuente. El predicado es consecuencia del sujeto, se sigue de él. Por lo tanto, está incluido en el sujeto como su consecuencia. Incluso para Schelling, cuando se realizan proposiciones tautológicas, no se están realizando proposiciones que establezcan una igualdad entre ambos términos, sino que también hay una relación de antecedente y consecuente. La tautología es una relación de identidad con sentido. Dice que quien afirma una tautología, como por ejemplo el cuerpo es cuerpo, está pensando en algo distinto en el sujeto que en el predicado. En el sujeto se piensa la unidad, mientras que en el predicado están contenidas las propiedades singulares al que refiere. Hay una relación del uno con las pluralidades. El sujeto como unidad se comportará como antecedente, mientras que la pluralidad contenida en el predicado será el consecuente. Es así que Schelling va a dar un paso más que nos permite representarnos mejor la dinamicidad del principio de identidad, y va a denominar a cada uno de los términos como implicitum, lo que está recogido, y explicitum, lo que está desplegado. En el predicado se explicitan entonces, se desenvuelven aquellas propiedades que están recogidas, envueltas, implícitas en el sujeto. Se produce en la relación de identidad
una explicitación del sujeto en el predicado. Hay un despliegue en el que la cópula será la directriz de esta unidad, que es el sujeto, hacia su explicitación en el predicado. Cuando termina la tercera interpretación del panteísmo, Schelling va a realizar una afirmación sumamente reveladora respecto al principio de identidad. Y dice: dicho principio no expresa una unidad que, girando en el círculo de la igualdad, no sería progresiva y por ello mismo sí insensible y sin vida. La unidad de este principio es inmediatamente creadora. La identidad, entonces, no es vacía ni abstracta, es un juicio sintético. El principio de identidad es creador, no es estático, sino extático, es progresivo y con vida. La dirección que marca la cópula es aquella que permite que un antecedente tenga su consecuente, genera, en tanto que creadora, el despliegue del uno hacia lo otro, del bien hacia el mal, del fundamento a la existencia. La unidad viva del principio de identidad habla de una unidad viva y creadora que sostiene a los seres de la naturaleza. Por eso, dirá Schelling, que el principio del fundamento es tan originario como el de la identidad. Para comprender esto, requiere de una ampliación de los principios en la naturaleza hasta llegar al absoluto. Previamente a realizarlo, va a esclarecer qué entiende él por libertad y va a ofrecer dos conceptos. Uno va a decir que la libertad es el uno todo de la filosofía, es en donde todo comienza y todo acaba, es el principio, la libertad de la filosofía. Y en segundo lugar va a ofrecer el concepto real y vivo de la libertad, diciendo que la libertad es una capacidad para el bien y para el mal. Esta caracterización de la libertad como capacidad para el bien y el mal, y la afirmación previa de Schelling en pos de la posibilidad de un sistema, conduce a la pregunta por la posibilidad del mal y si éste reside en Dios. Entonces, Schelling, en el desarrollo de sus investigaciones, va a realizar una indagación de los principios de la creación para poder deducir la posibilidad y la realidad del mal. Hecho esto, deberá entonces adentrarse en el problema de la libertad de Dios y finalmente describir la meta de la autorrevelación divina. Schelling comienza realizando una deducción filosófico-natural de los principios de la revelación. Desde una analítica del ser, desde el descubrimiento de los principios en la naturaleza, puede desarrollar el sistema de la libertad. Y dice que la filosofía de la naturaleza de nuestro tiempo ha establecido por primera vez en la ciencia la distinción entre el ser en cuanto que existe y el ser en cuanto mero fundamento de la existencia. Schelling halla en la naturaleza entonces dos principios: el fundamento de la existencia, Grund, y el ser en cuanto existe, Existenz. La distinción lógica que realiza cuando discute el panteísmo es ahora utilizada como una categoría que explica el dinamismo propio de la naturaleza. Se produce un traslado del principio de identidad desde la lógica hacia la ontología. El principio de identidad se muestra como un principio realmente efectivo en la naturaleza. Esta distinción entre fundamento y existencia nos habla de las condiciones de posibilidad de lo existente, no de la causa, porque el fundamento requerirá él de una causa que lo ponga como fundamento. Las investigaciones se fundan en la diferenciación entre fundamento y existencia, y por lo tanto entre naturaleza y Dios. Realizada esta distinción en la naturaleza, Schelling procede a indagar cómo se comportan estos dos principios en Dios. Así distingue entre Dios y la naturaleza en Dios. El fundamento de su existencia es la naturaleza en Dios, un ser inseparable de él, pero distinto a él. No es Dios considerado absolutamente, esto es, en cuanto que existe, sino solo en tanto que constituye el fundamento de su existencia. Esta naturaleza en Dios no es anterior ni exterior a él. Este fundamento tampoco posee una precedencia temporal ni esencial. Dios tiene dentro de sí el fundamento interno de su existencia, que en tanto fundamento le precede. Pero Dios es a la vez el prius del fundamento, porque éste no podría ser si Dios no existiera como acto. Acá nuevamente vemos la operatividad del principio de identidad.
Establecida esta distinción entre fundamento y existencia, logra Schelling descartar la noción de inmanencia. Las cosas son distintas de Dios infinitamente. Están separadas de Dios porque devienen en un fundamento distinto de Dios. Las cosas tienen su fundamento en aquello que en Dios mismo no es el mismo. Esto es, en aquello que es el fundamento de la existencia de Dios. La naturaleza de las cosas queda caracterizada por el concepto de devenir. No son en Dios, sino que devienen en su naturaleza. Se da, pues, una concepción dinámica de la naturaleza. Las cosas no son en Dios de una manera estática o muerta, ni disueltas en Él, sino que devienen en su fundamento. Sin embargo, esta distinción entre fundamento y existencia todavía no logra explicar cómo el uno se engendra a sí mismo. Así Schelling encontrará en el uno el ansia de engendrarse y al entendimiento como primera realización de Dios. Schelling procede a explicar el ansia como analogía del fundamento. El ansia será el primer comienzo eterno de la autorrevelación, que con el entendimiento generarán a la naturaleza. Es un inicio eterno, pero pretemporal, y es el primer comienzo de la autorrevelación divina. El fundamento es el ansia que siente el uno eterno de engendrarse a sí mismo. Dios no es el ansia, sino que ésta es igualmente eterna a él. La unidad no está todavía presente en el ansia por engendrarse. Cuando esta ansia es voluntad consciente, que es entendimiento, se puede afirmar que se engendró la unidad insondable. La voluntad busca entender, y esto Schelling lo denomina presentir. El entendimiento constituye el fin de la voluntad en cuanto tal, pero esta ansia, considerada en sí misma, es voluntad en la que todavía no hay entendimiento. Es el entendimiento el que es la voluntad en la voluntad. Esta voluntad quiere el entendimiento. Es el ansia de entendimiento, pero lo es de manera inconsciente. La autorrevelación divina es un hecho eterno que estableció la regla, el orden y la forma en el mundo. Pero hay algo aún originario que late y subyace en el fundamento, que es lo carente de regla. Es una oscuridad preliminar, un resto que nunca se puede reducir. La primera realización de Dios es una representación reflexiva interna que es el propio Dios creado en Dios. Lo primero que genera el ansia es una representación reflexiva interna en Dios cuyo objeto será Él mismo. La primera emoción del existir divino produce una imagen de Dios. Es Dios que se contempla a sí mismo. Como no hay nada fuera de Él, esta imagen de Dios es Dios. Esta representación es lo primero en lo que, considerado de modo absoluto, Dios se realiza aunque sea solo en sí mismo. Y el primer efecto del entendimiento en la naturaleza va a ser la escisión de las fuerzas. En la naturaleza está contenida la unidad de modo inconsciente. La escisión de las fuerzas que produce el entendimiento en la naturaleza es para poder desarrollar esta unidad. El ansia es el fundamento eterno de la existencia de Dios. Contiene en sí misma, encerrado, al ser de Dios, al modo de un rayo de vida, iluminando la oscuridad de lo profundo. El entendimiento o la luz dispuesta en el fundamento, como naturaleza inicial, excita al ansia que quiere volver sobre sí y la empuja a la separación de las fuerzas. Hay un movimiento de contracción, una fuerza de repliegue por parte del ansia y de expansión motivado por el entendimiento. La escisión de las fuerzas implica abandonar esta oscuridad inicial. En esta separación se levanta la unidad escondida, el rayo de luz oculto, y surge algo concebible y singular. El ansia se esfuerza por retener el rayo de vida dentro de sí y por encerrarse en sí misma, a fin de que haya siempre un fundamento. Este surgimiento, a través de la escisión de las fuerzas, es una verdadera construcción interna. Lo que nace se construye en la naturaleza. El entendimiento hace levantarse a la unidad escondida en el fundamento escindido. Las fuerzas que se dividen en tal escisión no están totalmente apartadas unas de otras. La fuerza de expansión, representada por el entendimiento, produce la unidad del ansia y del entendimiento, que se convierten en una voluntad libremente creadora y todopoderosa
que construye a la naturaleza. Solo porque se separan, surge la unidad subyacente en la naturaleza creada y en el hombre. Gracias a su separación, las cosas se vuelven una totalidad que remiten a su fundamento en tanto que unidad. Las fuerzas están unidas por un vínculo íntimo que se deshace en un despliegue gradual. La identidad y diferencia de principios se corre hacia los conceptos de unidad y escisión de las fuerzas en el fundamento de Dios. Aquí podemos observar que la cópula es nuevamente directriz. Introduce en la separación de las fuerzas el principio de unidad subyacente en la naturaleza y es condición para el despliegue de la totalidad, es decir, de la creación. Porque las fuerzas se separan, se puede llegar a la realización de todas las cosas que remiten a su vez a una unidad primigenia, a un fundamento que requiere de la separación para que la existencia divina pueda autoexponerse. Y es en este movimiento de fuerzas, de expansión y contracción, de autorrevelación del absoluto en la naturaleza, que Schelling se pregunta por la posibilidad del mal. Para poder explicarlo, debe ampliar los principios ya mencionados a dos principios comprendidos ahora como voluntades. De esta manera, distingue entre voluntad propia o pasión y voluntad universal o entendimiento. El primer principio lo denomina voluntad propia o pasión. Es aquel por el cual los seres están separados de Dios y permanecen en el mero fundamento. Procede del fundamento y es oscuro. Es mera pasión, voluntad ciega, que aún no se elevó a la perfecta unidad con la luz. A esta voluntad propia se le contrapone una voluntad universal o entendimiento que se sirve de la pasión o voluntad propia para subordinarla como mero instrumento. Mediante la transformación y la escisión progresiva de las fuerzas, la oscuridad inicial es transfigurada en luz. Cuando el punto más íntimo y profundo de la oscuridad inicial es transfigurado en luz en un ser, la voluntad de este ser es una voluntad particular como centro de todas las voluntades particulares. Será una con la voluntad originaria o el entendimiento. Ahora, la voluntad ciega estará unida al entendimiento, surgiendo una única totalidad. La voluntad universal es una voluntad de universalización. Y esto no se produce en ninguna otra criatura que no sea el hombre, pues es este el único que posee entendimiento y es el centro y cima de la creación. Posee la libertad como posibilidad efectiva del bien y del mal, porque justamente posee una voluntad propia que quiere el mal, que remite al fundamento, y una voluntad universal o de entendimiento que quiere el bien. Esta dualidad de principios en el hombre garantiza la distinción entre Dios y los hombres, y a su vez la posibilidad del bien y del mal. El alma, en la medida que es identidad de ambos principios, pasión y entendimiento, es espíritu, y el espíritu es en Dios. Como estos principios son separables en el hombre, es que puede surgir el bien y el mal. En Dios, esta unidad es indivisible, y esta es la radical diferencia entre Dios y el hombre. Afirma Schelling, si la identidad de ambos principios fuera en el espíritu del hombre, tan indisoluble como en Dios, no habría ninguna diferencia. Esto es, Dios no se manifestaría como espíritu. Aquella unidad que es indivisible en Dios debe ser, por lo tanto, divisible en el hombre, y esta es la posibilidad del bien y del mal. La separación de los principios en el hombre se da por un movimiento libre en él para que la unidad manifieste su omnipotencia. Sin separación es imposible pensar la unidad. Ella es conceptualizada en tanto que se la puede oponer a la separación. La unidad se revela en su contrario, que es la disarmonía. El amor como la unión de todas las cosas en la discordia. De esta manera, la unión amorosa se hace efectiva en el hombre. El hombre se halla situado sobre una cima en la que tiene dentro de sí la fuente de su automovimiento hacia el bien y hacia el mal en la misma medida. El vínculo de los principios no es en él necesario, sino libre. El principio de voluntad propia es aquel por el cual los seres están separados de Dios o aquel por el que están en el mero fundamento. El proceso de creación solo persigue una transmutación interna o una transfiguración en luz del principio inicialmente oscuro. Es por esta razón que también se puede empezar ya a vislumbrar
un sistema del tiempo, porque la unidad de los principios solo se comprende en cuanto se explica la creación divina. La voluntad de creación es la voluntad para el nacimiento de la luz, y por lo tanto del bien, expresando así su eterna unidad en la naturaleza. El acto de autorrevelación de Dios es la creación misma. En el hombre, la voluntad propia, o mismidad, es espíritu. Solo es libre, lo cual implica un estar por encima de la naturaleza, cuando se transforma en voluntad originaria, en luz, en entendimiento. Como voluntad propia, permanece aún en el fundamento, en tanto que es soporte y recipiente del principio superior de la luz. Pero como esta mismidad tiene espíritu, puede separarse de la luz. La voluntad propia aspira a ser aquello que solo es en su identidad con la voluntad universal. Con esto también podemos entrever cierta posibilidad de desorden en el hombre. Se produce una disolución de los principios indisolubles en Dios. La voluntad está dentro del orden y el modo divinos cuando reina en ella el espíritu del amor, cuando la voluntad propia permanece en el fundamento como voluntad central, permanece en su centro y se subordina a la luz. Por lo tanto, este levantamiento de la voluntad propia es el mal. Se produce una subversión de la relación que existe entre los principios. Es de esta manera que Schelling determina la voluntad como un vínculo que une fuerzas vivas. El equilibrio se produce cuando la voluntad permanece en su unidad con la voluntad universal. Cuando la voluntad propia se aparta del centro, también se aparta este vínculo de fuerzas. Pero cuando la voluntad propia quiere erigirse en principal y no subordinarse a la voluntad universal, no puede reunir por sí sola a las fuerzas, por lo tanto no puede ser una verdadera vida. Surge lo que Schelling va a denominar una vida propia pero falsa, una vida de mentira, fruto de la intranquilidad y la corrupción. De esta manera, el mal queda caracterizado como un trastorno positivo o una inversión de los principios. Por lo tanto, el fundamento del mal no puede reposar solo sobre algo positivo en general, sino también en lo supremamente positivo que contiene la naturaleza, como ocurre de hecho, según nuestro punto de vista, para Schelling, según el cual el mal reside en el centro o la voluntad originaria del primer fundamento, ahora manifiestos. En consecuencia, Schelling rechaza la concepción del mal como privación. El mal reposa en una positividad. Sobre esto positivo, Schelling afirma que es siempre la totalidad o la unidad, y lo que se le opone es precisamente la división de la totalidad, la disarmonía, la ataxia a las fuerzas. Lo positivo del mal es la falsa unidad de las fuerzas. Schelling atribuye a una caída originaria, que es la separación de los principios, el origen del mal. Sin embargo, la posibilidad efectiva y real del mal reside en el hombre cuando los principios están falsamente unidos. El mal surge del principio oscuro o egocéntrico llevado a la intimidad con el centro, y del mismo modo que existe un entusiasmo por el bien, también existe una exaltación por el mal. El mal exige la aparición de una unidad originaria, es decir, para que haya caída o separación de las fuerzas, ellas debían estar unidas en una primera instancia. Así como el bien surge cuando el principio de egoicidad, la mismidad, es elevada a la luz, es decir, al espíritu y al entendimiento, el mal, como su opuesto, requiere este mismo camino invertido, así como también los mismos elementos. Luego Schelling se va a preguntar entonces por la realidad del mal. Hasta ahora había explicado en qué consiste su posibilidad, y ahora se adentrará en el hecho de su realización efectiva. Y es así que encuentra un nuevo par de principios, la voluntad del fundamento y la voluntad del amor. Explicará la eficacia universal del mal, cómo pudo haber irrumpido en la creación. Y da un paso más y afirma que ha sido necesario para la revelación de Dios. Si no existiese ninguna separación de los principios, la unidad no podría manifestar su omnipotencia, afirma el autor. Si no hubiera discordia, el amor no podría hacerse efectivo. En Dios, como amor, no puede haber una voluntad para el mal. La voluntad del fundamento justamente está en la naturaleza en Dios, en su fundamento, que aunque le pertenezca, es distinto de él. La voluntad del fundamento es entendida como un principio irracional,
mientras que la voluntad del amor es propia del entendimiento, esto es del espíritu. Y estas voluntades se relacionan entre sí dialécticamente, pero actúan independientemente. Ambos principios ponen en marcha y mantienen en movimiento el proceso de la creación, dado que el fundamento debe actuar para que el amor pueda ser. La voluntad divina del fundamento tiene una doble función. Ayuda al ser divino a que como voluntad del amor pueda existir en la creación y hace posible la divisibilidad de los principios, incitando de un modo vivo la posibilidad del mal en el hombre y estimulando a la voluntad particular para que se ponga en contra de la voluntad universal. Para que el amor aparezca en su pleno poder, necesita la voluntad del fundamento. Ella no puede destruir al amor. A partir de la separación es que se puede producir la unión. El amor puede manifestar su poder porque hay una separación. En ese sentido, Schelling afirma que el fundamento es entonces voluntad de revelación. Para que la revelación se produzca, el fundamento tiene que provocar la singularidad y la oposición. La voluntad del amor y la voluntad del fundamento, escindidas y que cada una actúa para sí desde el principio, se convertirán en una. La voluntad del fundamento conmoverá desde la primera creación a la voluntad propia de la criatura para que cuando surja el espíritu como voluntad del amor, éste encuentre un opuesto en el que puede realizarse. La voluntad del amor es entonces el segundo acto de autorrevelación, el segundo comienzo eterno. Mediante la revelación, la palabra asume la humanidad y se convierte ella misma en personal, contraponiéndose al mal. Así, Schelling procede a hablar explícitamente de la historia como reino que se inicia con el nacimiento del espíritu. La naturaleza, va a decir, tiene su inicio con el nacimiento de la luz, es decir, era el primer comienzo de la autorrevelación, y la historia va a tener comienzo como obra del espíritu, tiene su inicio al nacer este. Y aquí también podemos ver cómo se empieza a gestar este sistema del tiempo, porque la creación es en el tiempo, o sea, la autoexposición del absoluto genera historia. Schelling va a afirmar que existe un mal universal, no originario, que es despertado desde el inicio de la revelación de Dios mediante la reacción del fundamento. Este mal no llega a su realización, pero aspira a ella. En la primera creación, el mal es suscitado, y a través del actuar para sí del fundamento, se transforma finalmente en principio universal. Es por ello que Schelling habla de una tendencia natural del hombre hacia el mal, por el hecho de que el desorden de fuerzas que se introdujo una vez en la criatura, debido al despertar de la propia voluntad, le es comunicado desde el nacimiento. El fundamento actúa constantemente en el individuo para que pueda surgir la voluntad del amor en oposición a él. La voluntad de Dios es universalizarlo todo, elevarlo todo a la unidad con la luz y mantenerlo dentro de ella. Schelling reconoce una necesidad universal del mal, pero sostiene que éste permanece siempre como una elección propia del hombre. La necesidad del mal radica en el fundamento, pero el fundamento no es el que hace el mal, es el hombre quien se decide por el bien o por el mal. Hay una necesidad interna, entonces, pero esta necesidad interna es la esencia del hombre, y la esencia es su propio acto en el ser humano, y este acto es libertad. Por eso podemos ver cómo ambos opuestos se compenetran. Schelling va a denominar que hay una sagrada necesidad de la libertad en ese sentido. Ya para ir finalizando con la exposición, Schelling empieza a exponer cómo se da esta identidad dialéctica de bien y mal y cómo es que se produce la libertad en Dios. Se pregunta cómo se comporta Dios en tanto que ser moral respecto al mal, dado que su posibilidad y realidad dependen de la autorrevelación. Se pregunta si Dios quiere el mal y cómo se lo concilia con su suprema perfección. Y va a decir Schelling que Dios no es una simple abstracción lógica, que las cosas no se siguen de él con necesidad lógica, sino que Dios es una unidad viva de fuerzas. En Dios el fundamento y lo existente se unen necesariamente hasta formar una única existencia absoluta.
Si la unidad de ambos es espíritu, Dios es entonces espíritu en un sentido eminente y absoluto, en tanto que absoluto vínculo de ambos. Dios es la suprema personalidad. Y va a describir entonces a la voluntad del fundamento como una voluntad de naturaleza intermedia, como lo es el apetito o el deseo, donde sus movimientos son necesarios, inevitables, pero no siente obligación al respecto, sino que aspira a desplegarse. La voluntad del amor es una voluntad libre y consciente. De ella surge la revelación como acción y acto. Toda la naturaleza nos dice que de ningún modo existe gracias a una mera necesidad geométrica, afirma el autor. En ella no hay una pura y clara razón, sino personalidad y espíritu. La creación es un acto, y Dios es la ley universal, y todo lo que ocurre tiene lugar por medio de la personalidad de Dios y no por una necesidad abstracta. El problema que aquí se plantea es si el acto mismo de la autorrevelación fue libre. La necesidad de Dios de crear, es decir, de autoexponerse, no responde a una necesidad mecánica, pero tampoco es producto de una elección arbitraria de Dios. Para que Dios pueda revelarse, requiere de la reacción del fundamento, para que éste pueda ser superado por su opuesto. Por lo tanto, puesto que en Dios hay una tendencia contraria a la voluntad de revelación, tienen que prevalecer el amor y la bondad a fin de que haya revelación. Y es esta decisión la única que consuma realmente el concepto de la revelación como acto consciente y moralmente libre. Schelling finalizará afirmando que en Dios no hay un sistema, sino que Dios es una vida. Y esto es importante porque en ese sentido, si Dios es una vida, en Dios está también la lucha de las fuerzas y también esta posibilidad, esta reacción del fundamento hacia el mal, que tiene que ponerlo en su lugar para que triunfe el amor. Para finalizar, vamos a exponer el último tema, que ya me quedan unos minutos, que es el hallazgo del comienzo o del inicio de todo este proceso de la creación. Schelling va a afirmar que, bueno, que Dios es una vida, que no es solo un ser, y que todavía tiene un destino y está sometida al sufrimiento y al devenir. Y que Dios se somete a este destino voluntariamente desde el momento en que, para volverse personal, separó el mundo de la luz de las tinieblas. Va a concluir Schelling en una ontoteleología que le permite explicar el fin último de la creación. La voluntad del fundamento tiene que permanecer en su libertad hasta que todo se haya cumplido, es decir, hasta que todo se haya hecho efectivamente real. Schelling solo comprende la libertad, entonces, en un sistema del tiempo que se realiza en la historia. El sistema de la libertad solo es posible en la historia. Y afirmará que esta es la meta de la creación, que aquello que no podía ser para sí, sea precisamente para sí al ser elevado desde las tinieblas, como desde un fundamento independiente de Dios al existir. La meta de la revelación consiste en la expulsión del mal fuera del bien, en la declaración de su completa irrealidad. No es que el mal no sea efectivo, sino que en este despliegue gradual debe ser sometido para que Dios sea todo en todos. Se establece el amor como lo supremo, como la meta de la autorrevelación divina. Es aquello que estaba ahí antes de que fueran el fundamento y lo existente, pero todavía no era en calidad del amor. Entonces se pregunta Schelling si no era en calidad del amor, porque el amor tiene que unir lo que estaba separado y todavía no había separación, ¿cómo es que lo podemos llamar? Y va a decir que este es el supremo punto de toda su investigación, y que a esto, que es anterior a las dualidades, lo puede denominar un Grund, que puede traducirse, bueno, como sin fundamento, infundamento, fondo sin fundamento, o un abismo sin fundamento, o Urgrund, protofundamento, un fundamento originario. Schelling dirá que tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente, esto es, anterior absolutamente a toda dualidad, que no sea la oposición misma, sino su condición de posibilidad. No es su identidad, sino su absoluta indiferencia, es decir, es lo previo a ambos, el subsuelo del resto irreductible
de todo ser y conocer. Schelling caracterizará a este Ungrund como indiferencia y dirá que es un ser propio, es el no ser de todos los opuestos. No cancela la diferencia, tampoco la disuelve, sino que la establece. Pero el infundamento no puede ser absoluto más que dividiéndose en dos comienzos igualmente eternos, a saber, el comienzo de la voluntad del fundamento y el comienzo de la voluntad del amor, no siendo ambos al mismo tiempo, sino estando presente en cada uno de ellos de la misma manera, es decir, siendo cada uno de ellos el todo o un ser propio. Este Ungrund, al ser la condición de posibilidad de sus opuestos, permite el doble comienzo de la autorrevelación divina. Él es la ausencia de predicados, de oposiciones, sea la del fundamento y la existencia. La indiferencia no es producto de los opuestos, ni ellos están contenidos en ella implícitamente, sino que es un ser propio separado de toda oposición. No tiene otro predicado más que la ausencia de predicados. Es un punto anterior a toda dualidad, el grado cero del sistema. Es el puro absoluto del que nada puede decirse más que es lo que carece de predicados. A partir de la indiferencia absoluta aparecen las dualidades. No es ni un término ni el otro. Esto nos habla de que no hay dualidad en el sistema, sino que está contenido en un mismo ser que la ausencia total de predicados. La dualidad brota inmediatamente de ese ni el uno ni el otro, o de la indiferencia. Cuando en la introducción Schelling también nos hablaba que el principio de identidad establece que lo mismo que es en un término, por ejemplo, en A, es lo mismo en B, puede comprenderse a la luz de esto que eso mismo es la indiferencia, el Ungrund. Ahora bien, la unión de estos dos principios, que no pueden ser simultáneamente, se logra para Schelling gracias al amor. El amor une a aquellos que podían ser cada uno para sí y que sin embargo no lo son ni pueden ser el uno sin el otro. La unidad inicial todavía no es amor. Para que el amor sea, debe unir a aquellos que podrían ser cada uno para sí. Exige la distinción, la oposición. Esta unión es libremente querida. La libertad pone en marcha todo este despliegue. Es por la libertad que la unidad inconsciente es puesta en contradicción para elevarse a la unidad y llegar así al amor que es todo en todo. Finalmente Schelling va a rechazar, ya lo fue rechazando durante todo este desarrollo, pero dedica un párrafo final a rechazar el panteísmo, en el cual en realidad lo que dice es que si alguien quiere nombrar, aún entiende que este sistema sostiene un panteísmo, dice, bueno, de buena gana se lo concedemos, porque cada uno debe adoptar, dice que cada uno adopte su propio modo de comprender su época y lo que ocurre en ella. El nombre no importa, va a afirmar Schelling, lo que importa es el asunto, y para él fue suficientemente explicitado el asunto a lo largo de estas investigaciones. Entonces, en síntesis, para finalizar, podemos decir que el principio de identidad, su dialéctica, que es planteada al comienzo de su obra en términos lógicos, es aplicada al movimiento de autoexposición del absoluto. Es llevada al seno mismo del absoluto para desde allí explicar su autorrevelación y en consecuencia el despliegue de su sistema de la libertad. Es el horizonte revelador de una ontología dinámica que busca comprender por qué el uno es todas las cosas, cómo se expone el absoluto en la creación y en qué consiste la libertad humana. La libertad permite realizar la deducción de los principios. Deducidos estos en el hombre y en Dios, se puede alcanzar a concebir qué es el mundo bajo un sistema de la libertad que luego deviene en un sistema del tiempo. Lo vital de la filosofía radica en la contradicción que hay entre necesidad y libertad. La libertad será el absoluto de la filosofía. La unidad del sistema queda garantizada por el despliegue de la libertad. La filosofía de Schelling, entonces, es una filosofía de los principios de lo real. Explica la gestación de la libertad desde el absoluto gracias a la dualidad de los principios y que triunfa en el hombre cuando éste hace el bien. Es sin más un triunfo del entendimiento caracterizado por el orden y la armonía de los principios. Así, la libertad humana
es salvada dentro de un sistema de la razón. Bueno, agradecemos ante todo a Carolina por la muy bella exposición. Me he fijado en el chat, me he ido fijando, no hay preguntas, así que bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas, intervenciones, señalamientos, así que bueno, queda abierto ese espacio. Alguien que quiera tomar la palabra, simplemente me avisa y habla. O si no, mientras van pensando, yo tengo alguna pregunta, pero a ver, acá aparece una en el chat. Muy bien. Es de Diego Wilde. En relación al dinamismo de la tautología, ¿podría hablarse en Schelling de una pragmática del lenguaje avant la lettre? Es interesante esta pregunta, Diego, gracias. Sí, podría pensarse, hay autores que hablan de una filosofía del lenguaje en Schelling, que él ya postula algunas cuestiones de la filosofía del lenguaje propias del siglo XX. Habría sí que indagarlo más, pero sí, es posible empezar a pensarlo. Hay algunos autores que hablan de eso, de hecho. Bueno, Germán Rodríguez agradece la exposición. Lucas Aldonati. Bueno, muchas gracias Carolina por tu presentación. Te quería consultar qué opinión te merece la interpretación de Heidegger sobre esta obra de Schelling. Bueno, gracias Lucas. Sí, en la exposición en algún momento hice, digamos, una referencia, un guiño a Heidegger, cuando Heidegger habla de la esencia de la cópula y del ejemplo del principio de la identidad, el cuerpo es azul y el cuerpo como uno, y el azul, las características como el todo. Heidegger va a decir que ahí está contenido el gen Caipan. Y Heidegger va a ser bastante interesante porque va a echar bastante luz sobre este tratado, sobre todo respecto al principio de identidad, y va a decir que lo que se da es una copertenencia entre ambos términos, una mutua pertenencia, que Schelling todavía no lo dice en esos términos, sí lo anticipa en las investigaciones, va a hablar de una conexión, de una Zusammenhang, pero no de una copertenencia, podríamos decir, pero que sí lo va a explicitar eso en las edades del mundo. Creo que sí, que la interpretación que hace Heidegger es bastante interesante y esclarecedora en función de esto, ¿no? De entender el principio de identidad como una copertenencia entre ambos términos, y nos aporta bastante también para comprender este dinamismo que es llevado al absoluto, ¿no? Con esta compenetración de los opuestos. Bueno, no sé si hay una consulta más, o mientras Carolina, van pensando todavía en el chat. Ah, sí, a ver. Sí, ¿quién gustaba Carlos preguntar? Hurtado. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante, Carlos. Mario. Carolina, muchísimas gracias. Muy interesante, muy ordenado. Sí, quería comenzar por el final de tu exposición. Vos recordaste aquello, la defensa que Schelling hace respecto de su posible o no posible panteísmo, y dice, bueno, que cada uno le ponga el nombre que quiera a la interpretación de su tiempo. Mi pregunta es, ¿en qué medida consideras que este trabajo sobre la libertad humana es una interpretación de su tiempo, la interpretación de Schelling de su propio tiempo? Sí, bueno, a ver, él está confrontando con distintas posiciones que se daban justamente en su tiempo, con la disputa tarde, con la disputa del panteísmo, pero él quiere poner fin a esta disputa. También está teniendo como una consideración o como un trasfondo al romanticismo, y
a todo el despliegue, digamos, de la libertad dentro del romanticismo. También, en ese sentido, él va a querer poner fin a lo que va a llamar a los filósofos de la sinrazón, del irracionalismo. Entonces, quiere como conciliar esta apuesta por la libertad con el hecho de la razón también. Entonces sí, en ese sentido creo que hay una respuesta a los debates que estaban teniendo lugar en su momento, también una respuesta muy clara a Hegel en la fenomenología del espíritu, por la cual, bueno, eso es sabido, que Schelling se siente ofendido, dice que en el prólogo él siente que había hecho alusión a él, hablando de la identidad, entonces tiene que introducir esto. También, de alguna manera, vamos a hablar también de los ideales de libertad, ¿no? Que habían sido tan importantes en la formación, en el Stift de Schelling, de Hegel y de Hölderlin. Entonces, esto como también una progresión ya desde el marco de un sistema, ¿no? De la razón. No sé si contesto. Sí, me parece que está muy bien, ¿no? Los debates, por un lado, y después todo el problema de la libertad que de alguna forma también está vinculado al impacto en Alemania de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, por eso él en el Stift, sí, hay una anécdota de Hegel con Hölderlin y Hegel y Schelling en el Stift respecto a la Revolución Francesa, y también se dice que, bueno, en ese sentido, que Schelling había, una de las cosas que más le había impactado y que estaba después en el programa del sistema, del idealismo, es esta cuestión de la libertad, ¿no? Y que esto es lo que va a estar haciendo, digamos, trabajando, operando dentro de su concepción. También, bueno, en sus diarios, él cuando, durante la escritura de las investigaciones, hace constante referencia también a Napoleón, al ingreso a Austria, a si las fuerzas se acercaban o no a Bayern. Entonces sí, estaba bastante presente en ese sentido el ideal de libertad, ¿no? Y puedo hacer una pregunta más, Mario. Sí, por supuesto, adelante, todas las que gustes. En esta dirección, la relación entre la libertad y el amor. Por un lado parecería que el amor es la perfección de la libertad, y por otro lado también parecería que hay una contradicción entre el amor y la libertad, porque el amor de alguna forma es la pérdida de esa libertad, ¿no? Porque es la cesión de esa libertad frente a otro, ¿no? ¿Cómo pensás que se resuelve esto? Y para Schelling habría libertad ahí porque une lo que, o sea, hay una cesión de la libertad, pero sería de esta libertad como del fundamento, de esta libertad. Él dice en un momento, ¿no?, que hay libertad en el fundamento, de alguna manera, no es necesidad. Y es esa libertad en tanto que movimiento de repliegue, ¿no?, de contracción. Entonces, el amor une a aquellos que pueden ser solamente para sí, o sea, este vínculo, esta fuerza de retracción, este principio egoísta, y los une generando una nueva libertad, o una libertad que trata de dejar ese principio egoísta en su lugar y ser universalizado, uniendo las dos cosas que pueden ser para sí, pero que es mejor que sean unidas. Entonces, realizándose esto en una fuerza de despliegue, de expansión. Creo que ahí estaría la libertad en combinación o de acuerdo con la libertad, en tanto, y con el amor, ¿no? El amor con la libertad, en tanto que representa una fuerza de expansión que supera la egoicidad, que supera la contracción y lo que puede ser cada uno para sí mismo. Muchas gracias, Carolina. También, perdón, Carlos, tiene que ver un poco esto, ¿no? Me quedé pensando con la identidad y la diferencia, ¿no? Como que no es tan tajante en ese sentido, porque hay una compenetración entre lo idéntico y lo distinto, entre lo uno y lo otro, y en eso se daría esta libertad
que trata de dejar la fuerza de repliegue en sí misma, no la anula, la deja en sí misma, el principio de egoicidad sigue estando, pero lo deja en su lugar, para que triunfe una fuerza de expansión que es el amor, ¿no? Entonces se da esta compenetración entre lo uno y lo otro, la identidad y la diferencia. Creo que es puesta una en tránsito hacia la otra. Porque de alguna forma en el amor coinciden necesidad y libertad, ¿no? Claro. Y en ese sentido. Sí, porque es la meta, el amor va a ser lo que logre unificarlo todo, ¿no? Va a ser el todo en todas las cosas para Schelling acá. Muchas gracias, Carolina. No, de nada. Gracias. Bueno, mientras aparece alguna pregunta más que seguro aparecerá, yo tengo dos pequeños comentarios. Uno es más inmanente a tu texto y otro es un poco más externo al texto. El primero, vos hablaste ya de un anticipo de un sistema del tiempo en las investigaciones. Entonces, en ese marco de un posible anticipo de un sistema del tiempo, un Dios que ya tiene una cierta historicidad por absoluta, mi pregunta sería, ¿qué valor o qué consideración merece la caracterización de Dios como eterno? Es decir, la eternidad de Dios, ¿qué función cumpliría en este inicio tiempo al interior de las investigaciones, sobre todo teniendo en cuenta la función que ella cumple en las edades del mundo donde ya hay un sistema del tiempo? Y la segunda Sí. es muy puntual, es un poco más externa, te dejo las dos y vos ves cómo contestás o qué contestás de cada una. La segunda es un poco más externa, pero en la filosofía de la mitología, Schelling insiste mucho, cuando habla del juicio y de la cópula, en una suerte de enfaticirum, de énfasis en el verbo, en la cópula. Y eso le daría un cierto carácter existencial al juicio. Decir, por ejemplo, que A es B no significa decir que A sustituye a B o viceversa, porque eso sería una identidad vacua, sino admitir la posibilidad, la condición de posibilidad de que A no sea B. Y en general hay una tendencia a interpretar ese tratamiento de la cópula en forma realista, sobre todo por el énfasis de Schelling en el verbo ser. Entonces mi consulta sería, dado que vos te referiste al problema de la cópula en tu disertación y que está dentro de un periodo, si verías algún elemento realista ya en esa primera presentación del juicio, o si no, si tendríamos que aislar a las investigaciones de esas consideraciones que, bueno, vienen la filosofía, la mitología, etc. Esas son las dos consultas. Gracias, Mario. Sí, pareciera que sí, que ya hay un elemento, porque esta cópula acá en las investigaciones instala una realidad, o sea, logra instalar el tránsito de lo uno hacia lo otro. En realidad puede ser caracterizada como el devenir, ¿no? No tanto el ser, sino como un devenir del sujeto al predicado, del fundamento a la consecuencia. Yo creo que sí, y que sí lo hay, porque no, él lo presenta como una cuestión lógica, pero después lo tiene que llevar a los principios en la naturaleza, y con eso tampoco es totalmente suficiente, lo tiene que llevar al absoluto, y no lo usa para explicarlo, como si fuese una categoría explicativa y nada más, sino que esta identidad, este movimiento, identidad o relación entre ambos términos posibilitado por la cópula, es realmente efectivo. O sea, solamente por eso, por cómo deviene uno del otro, es que se pueden comprender la dualidad de los principios y esta exposición del absoluto, ¿no? Así que yo creería que sí, que ya hay una anticipación de esto acá. Y respecto a la eternidad y a Dios, gran problema, creo que en eso, a ver, acá hay una anticipación, sostengo, o me parece a mí, del sistema del tiempo, por estos dos comienzos de la autorrevelación divina que expone Schelling. No hay un sistema del tiempo al modo en que lo va a exponer en las edades del mundo, pero creo que hay una anticipación que abre la puerta para poder empezar a pensar las edades del mundo.
por estos dos comienzos de la autorrevelación divina, y porque concluye con una historia. Entonces, la creación de Dios es ponerse en la historia. Cada vez que se escinde, que se decide, Él hace historia, Él crea, está sosteniendo también a la creación. Y el hombre también, el hombre colabora en este proceso cuando Él decide por el bien o por el mal, ¿no? O sea, opera análogamente al absoluto. Respecto a la eternidad, a ver, en las investigaciones no es claro, no hay un desarrollo de esto. Lo que va a decir es que Dios es eterno, que estos dos comienzos son eternos, pero que el primero es pretemporal, el primer comienzo, el del ansia. Entonces, también esto me parece interesante porque empieza a permitirse, o podemos empezar a pensar aquello que va a desarrollar en las edades del mundo, ¿no? La eternidad no en contraposición con el tiempo, sino entendida dentro del tiempo también, como un tiempo, el tiempo eterno, ¿no? Podríamos decir. Porque además estos dos hechos de la autorrevelación, uno, el que inicia el reino de la luz, y el segundo, el que inicia el reino de la historia, son eternos e instalan el segundo, por ejemplo, la historia, la creación misma. Entonces, no es que primero sucede en una eternidad despensado y después se instala el tiempo. Es eterno y está sucediendo la creación, se está exponiendo el absoluto en el tiempo. Me parece que por ahí se puede empezar a pensar desde ese lugar, pero claramente en las edades del mundo se va a ver mejor esto. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, incluso en el sistema de las edades del mundo también hay una idea de una eternidad pretemporal y una eternidad posttemporalidad al tiempo del Padre, al tiempo del Hijo. Hay ahí como una complejización de lo señalado en las edades del mundo propiamente dichas, ¿no? Porque el otro es una forlesson, es un curso. Pero bueno, para no ocupar el tiempo, hay preguntas en el chat, bueno, una serie de diversos agradecimientos de Diego Wilde, Gabriel Sala, Esteban Molina, Rodrigo Benvenuto, y dos preguntas. Una de Andrés Hurtado y otra de Mauro Paz. La de Andrés Hurtado. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿Podría indicar, por favor, si Schelling toma una posición crítica respecto del carácter totalizante, alienante de un sistema de la razón, esto es, en relación con críticas como las de Schlegel al idealismo sobre la limitación de este a las posibilidades de desarrollo de la individualidad humana? Y yo creo que de alguna manera sí está tomando, incluyendo la libertad en el seno del sistema, poniéndolo como inicio del sistema, hay una crítica al sistema de la mera razón. Lo que pasa es que, bueno, va a haber algunas interpretaciones, ¿no? En que Schelling realiza una metafísica de la voluntad, que la razón empieza a ser corrida. También algunos lo van a acusar luego de irracionalismo. Yo en eso no lo veo tanto, porque hay un sistema de la razón que se despliega, pero que se despliega desde la libertad. Entonces, hay una crítica a los sistemas de la razón, entendidos también como lo que él dice, sistemas muertos, ¿no? Para él, el sistema de la libertad es un sistema vivo, es un sistema dinámico, y creo que la crítica a este carácter totalizante que menciona Andrés puede ir por ese lado, ¿no? A una concepción de un sistema, pero de un sistema vivo, dinámico, progresivo, que se va desplegando. Muy bien. Y paso a la... Bueno, Mauro, son una serie de preguntas. Yo te las leo y si querés te las voy recordando a medida que vos respondés. Dice Mauro, gracias por la exposición, Carolina, fue muy interesante. Te hago algunas preguntas. La primera, ¿cómo interpretás el análisis del principio de identidad en términos de antecedente y consecuente? Schelling se refiere a Leibniz en esta interpretación del principio de identidad y, como decís, lo retoma con las distintas versiones de las edades del mundo para un sistema del tiempo. Esa sería la primera pregunta, ¿cómo interpretás el sistema, el análisis del principio de identidad? La segunda, ¿crees plausible establecer una relación de continuidad entre la llamada creación ideal en el escrito de la libertad
y lo que Schelling llama teología trascendental en filosofía y religión, el escrito de 1804. Y 3, ¿es posible constatar en el escrito de la libertad un tránsito desde la posibilidad interna del mal a la singularización del mal, pasando por la realidad efectiva universal del mal? En el curso de 1936, bueno, el curso ya aludido anteriormente, ¿no? Heidegger sigue esta secuencia en su interpretación para la posibilidad y la realidad efectiva del mal. Me parece muy interesante la interpretación de Heidegger de la posibilidad en esta secuencia o tránsito. Hola Mauro, gracias por tus consideraciones. Bueno, respecto a la primera pregunta, y la estoy leyendo, ¿cómo se interpreta el análisis del principio de identidad en términos de antecedente y consecuente? Bueno, tiene que ver un poco con lo que expuse, ¿no? Hay una identidad, una relación que pone una diferencia entre lo que antecede como fundamento y lo que es consecuencia de ese fundamento, ¿no? Entonces hay un desplegarse o un tránsito desde ese antecedente hacia el consecuente. Lo que Schelling ahí va a tomar de Leibniz es esta noción, justamente, por la que me preguntás, en que Leibniz va a decir que siempre en el sujeto hay algo implicado, que no es el sujeto sin más, sino que siempre hay algo implicado. Él va a decir, acá tengo la cita de Leibniz, que dice, siempre pues el predicado consecuente está incluido en el sujeto o antecedente. Y en esto precisamente consiste la naturaleza de la verdad en general. O sea, la verdad en el juicio se da en tanto que lo que hay algo en el consecuente que pertenece al antecedente contenido. Y está contenido, o ese algo es en el consecuente, por esta transición o por este dinamismo que establece la cópula desde el sujeto hacia marcar la diferencia en el predicado. Después, bueno, la segunda pregunta me decía si es plausible establecer una relación de continuidad. Sí, entre la creación ideal en el escrito de la libertad y lo que Schelling llama teogonía trascendental en filosofía y religión. Sí, podría ser, habría que verlo un poco más. Bueno, nosotros con Mauro nos dedicamos, el año pasado leímos filosofía y religión, y sí, había bastantes paralelismos en estos. Lo que pasa es que él también va a mencionar, yo acá lo recorté porque no me daba el tiempo, pero va a hablar de una edad de oro también en las investigaciones, va a hablar de un hombre arquetípico, de un primer Adán en el que sucede el segundo acto, digamos, de autorrevelación. Así que sí, se puede establecer una comparación. Sí, en filosofía y religión, eso tiene razón Schelling, es muchísimo más oscura la comprensión de eso que en las investigaciones. Lo pone más claro y saca algunos elementos, pero claramente hay una continuidad en ese sentido. Y me preguntabas también, en último lugar, si es posible constatar en el escrito de la libertad un tránsito desde la posibilidad interna del mal a la singularización del mal, pasando por la realidad efectiva universal en el mal, con la referencia a Heidegger. Sí, también. De hecho, es el movimiento que él sigue, ¿no? Schelling pasa por la posibilidad del mal a su realidad efectiva, después vuelve al absoluto, pero no deja de perder de vista al hombre y dice que cada uno se decide por el bien o por el mal. Por eso cuando él realiza esta exposición de los principios y pone el mal en el fundamento, tiene que salir a aclarar rápidamente que es el hombre en cada caso el que se decide. El mal, si bien la posibilidad radica en el fundamento, no es que el mal es causado por el fundamento. El hombre es libre de decidir y cada vez que elige y así opera él mismo esa inversión de los principios al elegir por el mal, está singularizando, está realizando estas acciones malas y se produce también esta efectividad. Te iba a decir algo más respecto a esto, Mauro, pero bueno, me olvidé. Bueno, me olvidé, te iba a agregar algo más, pero bueno, no me acuerdo. Pero sí hay este pasaje, ¿no? Desde
la posibilidad, porque acá Schelling no está preocupado solamente por pensar si es posible el mal, también en la respuesta a la teodicea de Leibniz, ¿no? Y no es solo pensar la posibilidad, si es posible, si Dios quiere el mal, sino mostrarlo como algo que efectivamente sucede, algo que efectivamente pasa, y cómo eso lo puedo compatibilizar con la existencia del absoluto, ¿no? Con un absoluto que para él se va desplegando. Y esta decisión también es interesante, porque esta decisión de fuerzas él la va a denominar crisis en el sentido griego. Entonces se produce una crisis cuando acontece el mal, cuando acontece esta separación, cuando acontece propiamente en la historia, ¿no? La historia humana. Es caracterizada entonces como crítica, ¿no? Y él está preocupado en ese sentido por explicar esta transición, esta secuencia o este tránsito desde lo posible a lo que es real, y de lo que es real a lo que es eficaz también, ¿no? Justamente. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay alguna pregunta más, comentario, ¿Puedo hacer una pregunta, Mario? Sí, sí, Jorge, y después creo que levantó la mano Diego. Bueno, adelante, Jorge. Carolina, hiciste una mención en tu exposición, en principio, en que Schelling se propone desarrollar un sistema de la libertad, pero mientras exponías incluso el orden de los temas, decías, bueno, en realidad no es una exposición sistemática. ¿En qué queda esta intención de Schelling por una exposición sistemática de la libertad y en lo que alcanza a exponer en las investigaciones? Y yo creo que esa es la máxima dificultad, Jorge, que parte de una dificultad, me parece, en Schelling por el método que utiliza para exponer la libertad y para exponer al absoluto. Porque de alguna manera, si uno también siguiendo a Casper, utiliza un método antropomórfico. Y yo creo que ahí ya está la principal dificultad en la exposición del sistema de Schelling, ¿no? Que no puede salir de esta analogía para explicar el absoluto con el hombre. Y creo que también, bueno, la segunda, esta gran dificultad, es que no lo expone sistemáticamente. Entonces eso nos da o nos deja, nos da lugar a pensar si realmente hay un sistema de la libertad en Schelling. Yo creo que sí, y que la dificultad está en que esta libertad es dinámica, justamente, y que es un sistema vivo y que se está dando en el tiempo, y que por eso tampoco lo puede terminar de exponer sistemáticamente, porque es dinámico, y lo dinámico no se puede exponer del todo. Por eso Schelling va a decir al final que en Dios hay entendimiento, y hay un sistema, pero él no es sistema, él es vida. Entonces, de algún modo está descartando, ¿no? Esto de la vinculación entre entendimiento, razón, sistema, y diciendo, bueno, se lo expone como vida, y exponerlo como vida es exponerlo con sus luchas, con el sufrimiento que él va a decir que está en Dios, y con este devenir que está aconteciendo. Y yo creo que ahí está la máxima dificultad, que es como que Schelling tampoco puede terminar de exponerlo o de sistematizarlo por esta concepción temporal de él, ¿no? Porque es un sistema que todavía es, que está deviniendo constantemente. Entonces, el lenguaje ahí encuentra para mí, ¿no? Una real dificultad en él, de realmente de exponer algo que está haciendo, ¿no? Y lo mismo que, bueno, que después va a pasar en las ciudades del mundo, que es la dificultad de remontarse al pasado, ¿no? Pero bueno, acá creo que está la dificultad por eso, y también por el método que él utiliza, ¿no? Para explicar al absoluto. Bueno, entonces, si Jorge no repregunta, pasaríamos a la siguiente pregunta de Diego. Adelante, Diego, por favor. Sí, en este caso muy breve y más bien de carácter técnico. Carolina, bueno, te felicito ahora verbalmente por tu exposición. Y quería preguntarte una cuestión de traducción. Me interesó la palabra ansia, que veo que
que está presente en Schelling y bueno, tiene un lugar importante en tu exposición. Quería preguntarte por la palabra alemana, si la conoces o cuál es el término en Schelling. Sí, Sehnsucht. Sehnsucht. Ah, bien, Sí. bien, gracias. Eso nada más. ¿Alguna pregunta más en el chat? No, tenemos más saludos de Omar, que nos saluda a todos de México. Bueno, Mauro, que te agradece por las respuestas. No sé si hay alguna pregunta, consideración más. Mario, solo un agregado con respecto a la metodología o a la consideración del sistema que ocupa en este momento. En el caso de la conversación sobre la poesía se plantea la misma dificultad. Y se explicita o se tematiza, y allí en la introducción aclaran ya los autores que no son autores porque es anónima, que si se expusiera esta teoría, bueno, la teoría de la novela y justamente las edades del arte poética, si se expusiera en forma de sistema, dejaría de dar cuenta la exposición a aquello que se propone, porque justamente como mencionaste recién, lo que haría sería aniquilarla y dice paralizarla. Entonces encuentran y justifican que el diálogo es, más que el diálogo, la conversación es la única, es el único modo, dice el modo más adecuado de poder exponer aquello que es progresivo y que por supuesto también es regresivo porque es una consideración histórica. Pero es un poco la preocupación de cómo, a qué modo de exposición, ellos dicen exposición, ¿no? En esta conversación, pero uno podría decir a qué metodología recurrir para exponer algo que no puede ser fijado y desarrollado como algo terminado, como algo que no va a seguir desarrollándose. Es una preocupación constante, digamos, en este momento. Que haya como Sí, una suerte de coincidencia, no quiero decir, pero que haya cierta coherencia entre el modo de exponer lo que se expone, entre el modo de exponer y aquello que se expone. sí, Schelling va a hablar justamente de las dificultades de la exposición y él dice que en otras obras hubo otros modos de exponer, como por ejemplo el de la polémica, pero que ahora lo iba a hacer del modo que lo está haciendo. Él no dice de qué modo, pero es un modo conversacional, ¿no? También el que lo desarrolla. Él no divide, o sea, en secciones, no divide en temas, va diciendo, bueno, ahora tenemos que indagar esto, pero hay una conversación. Y también, respecto a la poética, me hiciste recordar, Laura, que además Schelling tiene acá, está bueno, en discusión con Schlegel, ¿no? Y él no quiere, por eso es tan difícil también, porque hay un punto de tensión entre el sistema y este tipo de exposición que desea cometer Schelling. Porque muy pronto en la obra, en la introducción, también plantea una crítica a la poetización, o sea, uno puede interpretar que una crítica a la poetización de la filosofía, ¿no? Entonces él tampoco quiere hablar del sistema o de la libertad de una manera poética, él dice que eso no es filosofía, y es una crítica acá dirigida también netamente a Schlegel, ¿no? Y a otros filósofos, va a decir, pero esto de poetizar, y también acá se separa un poco del romanticismo del que nunca se termina de separar, tratando de exponer un sistema de la razón, pero bueno, con estos elementos y con este modo que es al modo de una conversación también. Y perdón, una última pregunta, ¿y recurre en algún momento al fragmento Schelling? Como... A los fragmentos, sí, hay obras que sí, que contienen una exposición fragmentada o fragmentos, sí. Tendría que buscártelo en eso, si querés decirte cuáles, después me tendría que fijar, pero sí. Claro, porque ese es otro de los métodos tematizados, es decir, la teoría del fragmento justamente es
una justificación o legitimación, mejor dicho, de por qué el fragmento es otra de las formas más adecuadas para exponer lo absoluto y esa tendencia, ese Streben nach dem Unendlichen, ¿no? Claro, Esa tendencia a lo infinito, a lo absoluto. sí. ¿Alguna intervención más? ¿Comentario? ¿Consulta? Bueno, yo te hago uno muy cortito por si aparece alguna pregunta más, y es también sobre el final de tu conferencia, cuando vos te referís a la noción de infundamento, o bueno, protofundamento, que tiene una reminiscencia a cierto carácter indiferenciado, sobre todo por su carácter monista, antidualista, con visión de posibilidad de la primera dualidad. Si notás en la presentación de esa noción de infundamento, de protofundamento, alguna nota distintiva más sobre la indiferencia que permita darle una especificidad con respecto al uso previo que el autor tenía del concepto de indiferencia. Si ves ahí algún enriquecimiento temático o alguna nota distintiva a marcar, resaltar, señalar, más allá del contexto metafísico que lo diferencia de otros usos, como por ejemplo más vinculados a la filosofía de la naturaleza. Si ves alguna nota puntual en la noción de indiferencia propia de las investigaciones que permiten establecer un matiz, o si no, más bien ves una continuidad o una regularidad en el tratamiento del concepto, solo que ahora se especifica con un nombre más puntual dada la especificidad del tema. Sí, no, creo que, a ver, hay una ruptura en ese sentido, pero también una continuidad con el término anterior, con cómo utilizaba el concepto de indiferencia. Lo que pasa es que acá la indiferencia no va a ser una síntesis de los opuestos, ni tampoco una igualdad de ellos, sino la condición de posibilidad. Y también tiene la dificultad del lenguaje, porque de la indiferencia nada se puede decir, va a decir más que es la ausencia de predicados, que es el no ser de todos estos opuestos, es lo que va a permitir que ellos sean. Entonces, en ese sentido, no es una síntesis, como bueno, habías hablado en el primer encuentro, ni tampoco establece algún tipo de igualdad, sino que es la ausencia absoluta. Esto él lo va a tomar también de Böhme, ¿no? El concepto de Ungrund. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna concesión? Pregunta. Me fijo en el chat, pero no hay. No hay. No, todavía no. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más, Laura, no sé si vamos cerrando, tal vez con un pequeño recordatorio Sí, del sí, tercer de las encuentro. próximas. Sí. Una sola pregunta, porque ahora me enredé un poco. Lo ungründlich, el Ungrund, como aquello que no necesita ser fundamentado, no como lo que carece de fundamento. Ahí En la claro, traducción, Laura, claro. sí, claro, sí, no, vos decís que es aquello que no requiere un fundamento. No, pregunto cómo está acá tomado en Schelling. Es una pregunta, pues, porque no sé cómo, si es como no fundamentado o que no necesita de ser, es decir, que no necesita de fundamentación. Es lo que no necesita de una fundamentación, Está. pero también es, por eso él dice Ungrund
oder Urgrund. Es Por el eso la fundamento duda. originario, sí. Claro. Por eso, Bueno, porque no esto es un necesita tema. de ser, claro, perdón. No, que esto es un tema, yo propuse algunas de las traducciones que se utilizan, pero en realidad es bastante complicado traducirlo a un término en castellano, sí. Pero son en Schelling en este caso, digamos sinónimos en sentido así un poco Mm. desprolijo, pero Urgrund y Ungrund los usa casi indistintamente. Aquí. Esa era la pregunta. Sí, en investigaciones los está usando indistintamente. Esa Sí. era la pregunta. Si dice Ungrund Gracias. o der Urgrund. Acá sí. Está. Como que lo originario Claro. es la ausencia de predicados, lo que no es fundamento tampoco y que va a posibilitar. Eso sería, digamos, lo originario. A mí me gustó la imagen que usaba una autora, que era el subsuelo, ¿no? Bueno, te iba a decir lo del substrato, tal cual. Y me gustó esa imagen, por eso la retomé acá, porque el Grund como suelo, entonces esto sería el subsuelo, algo que está por debajo, ¿no? Operando. Totalmente irreductible también, pero no es la base, está por debajo todavía de esa base, ¿no? Sí. O el abismo sin fondo también, que es otra interpretación que hacen algunos, también era interesante esa, ¿no? Sí, y el UA en estos casos a veces ayuda a pensarlo como lo ancestral, en el sentido de aquello que está antes de los tiempos. Claro. Es decir, como ese UA. Sí, sí, bueno, y acá justamente es el que posibilita, ¿no? La autorrevelación y la creación en el tiempo, así que es interesante entenderlo así como lo ancestral, sí. Mira, en este sentido, agrego una pregunta, Mario. ¿Podría...? ¿Mm? Sí, adelante, Jorge, adelante. Sí, Carolina, ¿se lo podría pensar entonces en sentido, por lo menos que mencionaste cuando hablabas de que Schelling plantea que hay que tomar la contradicción entre libertad y necesidad, ¿no? Dices, la contradicción que opera como movimiento propio de la filosofía, ¿verdad? La tensión propia de la filosofía. Ahora, la libertad aparece como más originaria que la necesidad, por toda la explicación que venís dando. Y en ese sentido, respecto a la necesidad, es un Grund. La libertad es un no fundamento si es que lo necesario era pensado como fundamento. Pero al mismo tiempo es Urgrund, es más originaria que toda la determinación de la naturaleza y lo originario planteado. ¿Se podría pensar de ese modo? Sí, está interesante, sí, pensarlo de esa manera. Lo que pasa es que tendría que pensarlo un poco más, ¿no, Jorge? Porque poner alguno de los dos términos como más originario que el otro, me parece que entra en conflicto, porque la libertad necesita justamente de la necesidad, requiere de la necesidad para poder ser, para poder desplegarse. Estaba siempre ese fondo, lo oscuro, ¿no? El fundamento, como ese resto que no se puede reducir, está siempre ahí operando. Y de ese lado podríamos decir que está la necesidad, ¿no? Y siempre está latiendo esa necesidad oscura, esa necesidad del fundamento. Entonces, si por ahí no lo explicité bien, poner a la libertad como lo más originario, tampoco. Por eso la contradicción esta superior entre necesidad y libertad que presenta Schelling y que dice que es es el punto medio del sistema, es la contradicción. Él va a decir en un momento que la libertad es el punto rector, pero el punto medio del sistema es la contradicción entre necesidad y libertad, o sea, la tensión entre ambos, no una o la otra, ¿no? Así que me costaría pensar una como más originaria en ese sentido que la otra, en tanto que se compenetran constantemente y se copertenecen. En las lecciones sobre el sistema de las edades del mundo, llega a utilizar el término übernotwendig para hablar de la libertad, que sería como hipernecesaria o
sobre necesaria. No sé, Laura, cómo traducirías übernotwendig, ¿no? En ese sentido, pero bueno. Sí. No, y ese es, pero es interesante como lo planteas, Carolina, y es eso mismo, es esa, justamente acá la atención se la denomina Schelling contradicción. Y volvemos a lo mismo que comentábamos al comienzo, que no es ni uno ni otro de los elementos, sino esa tensión, o en este caso denominada contradicción. Y ahí entonces la Notwendigkeit sería lo que está por encima, es decir, que no es ni uno ni otro, porque si no se cae en necesariamente en ese dualismo, porque al afirmar uno con respecto al otro, siempre se anula uno, se queda uno anulado. Y es la Sí. tensión o la contradicción donde se pone el foco. Claro, sí, y con el infundamento lice, es el ni, porque no es ni el uno ni el otro también, sí, justamente. Y solo, bueno, después ya me silencio eso lo va a llamar Novalis la oscilación, que es lo único que puede puede sostener un sistema, es el oscilieren, ¿no? Claro. Es siempre esa noción de movilidad. Transmito porque está en directa relación y el comentario de Laura, y al comentario de Laura lo hace Mauro, dice Mauro, en relación al comentario de Laura, en las edades del mundo, habla de Uavesen y Uarlevendige, si no recuerdo mal, un ser vivo, originario, crees que es Dios. Sí, creo que es en la edición de 1811, si no me engaña la memoria, ¿no? Habla de Uavesen, ¿no? Como la protoesencia de Dios. Me parece que sí, que es ahí, en La 1811. esencia originaria de Dios. Sí, sí. ¿Viene alguna consideración más que gusten? ¿Pregunta? ¿Intervención? ¿Comentario? Bueno, Mauro sí ratifica que su comentario iba en dirección a la primera edición. Bueno, si te parece, Mario, vamos cerrando. Vamos. Como vos digas, ¿eh? Sí. Sí, si no hay ninguna consideración más, podríamos ir cerrando. Hagamos un recuerdo de que el miércoles que viene, ya que se habló tanto de un sistema del tiempo, bueno, vamos a conversar con Jorge Fernández sobre el sistema del tiempo. Está haciendo Perdón, gesto, Mario, Jorge. no es el miércoles que No. viene. Perdón, es el miércoles 17. Perdón, es el miércoles 17, pero por eso el dedo que se movía, está bien. No, está bien, perdón. El miércoles 17 entonces conversaremos con Jorge Fernández sobre el sistema del tiempo, un poco más de misterio, ¿no? Hasta que llegue el miércoles 17. Igual van a recibir el recordatorio de la invitación, la invitación y el recordatorio. A veces no se asusten, no es como en las cuentas, en las multas que uno no paga, que le llega el recordatorio, es un lindo recordatorio. Bueno, entonces agradecemos una vez más al Centro de Hermenéutica por la organización, a la red de Idealismo Alemán y Romanticismo, Red Iberoamericana, Idealismo Alemán y Romanticismo, a Carolina por la bella exposición, a todos por las intervenciones, y nos estaremos entonces reencontrando miércoles 17 a las 15 horas, junto con el recordatorio también va a ir el link, ¿no? Porque así no se olvidan. Bueno, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en breve. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Carolina, Mario, Jorge. Por favor. Gracias, Mario. A vos, Carlos. Hasta luego. Chau, chau.